Emily quedó fascinada en cuanto vio el espejo antiguo, con marco de madera tallada que le llamó la atención mientras paseaba entre las polvorientas estanterías de la tienda de antigüedades. La superficie del espejo estaba ligeramente empañada y los bordes mostraban las huellas del tiempo. Cuando Emily cogió el espejo con la mano, sintió un extraño escalofrío, como si éste le susurrara. «Este espejo es muy especial», dijo el viejo anticuario con un brillo extraño en los ojos. «Perteneció a una antigua mansión del siglo XIX. Pero ten cuidado, niña. Algunas cosas llevan huellas del pasado». Emily hizo caso omiso de la advertencia del anticuario. Compró el espejo, se lo llevó a casa y lo colgó en la pared de su dormitorio. Esa noche, Emily soñó que estaba en una habitación oscura. Había una tenue luz que se reflejaba en el espejo, y cuando Emily se acercó a él, empezó a oír susurros. Al día siguiente, cuando se despertó, estaba cansada e inquieta. Al mirarse en el espejo, por un momento creyó ver la cara de otra mujer en lugar de su propio reflejo. Cuando se frotó los ojos y volvió a mirarse, todo estaba normal. Con el paso de los días, la vida de Emily empezó a cambiar. Tenía pesadillas por la noche y oía ruidos extraños durante el día. Cuando estaba sola en casa, siempre tenía la sensación de que alguien la observaba desde detrás. Cada vez que se miraba al espejo, su reflejo se desdibujaba durante un momento y luego volvía a verse nítido. Una noche, Emily se despertó sobresaltada. Oyó un susurro procedente de este. Temblorosa, se levantó de la cama y se acercó al espejo. En lugar de su reflejo, vio a una mujer vestida con ropas del siglo XIX. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y los labios entreabiertos como si estuviera profiriendo un grito silencioso. Emily se tambaleó hacia atrás y se agarró a la pared para no caerse. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Cuando volvió a mirarse en el espejo, todo estaba normal, pero ahora sabía que ese espejo era mucho más peligroso de lo que había pensado. Al día siguiente, Emily fue al anticuario donde había comprado el espejo. Cuando el anciano vio la cara pálida y los ojos abiertos de miedo de Emily, suspiró. «Te dije que tuvieras cuidado», le dijo. «Este espejo procede de la mansión Blackwood. Allí han ocurrido cosas terribles». «¿Qué clase de cosas?», preguntó Emily con voz temblorosa. El anticuario bajó la voz y empezó a explicarse. En la década de 1850, la familia Blackwood vivía en esta mansión. Lady Eleanor Blackwood era una mujer solitaria que había sido abandonada por su marido. Un día comenzó un romance prohibido con un joven sirviente, pero cuando su marido, Lord Blackwood, se enteró, el hombre se calló, como si temiera continuar. «¿Qué ocurrió?», preguntó Emily, temerosa de oír la respuesta. Lord Blackwood mató a su esposa y a la criada. Enterró los cuerpos dentro de los muros de la mansión, pero el alma de Lady Eleanor no pudo descansar. Se rumorea que regresa al mundo de los vivos a través de este espejo y busca venganza. El rostro de Emily se puso blanco. Cuando volvió a casa, decidió quitar el espejo. Pero cuando intentó descolgarlo de la pared, fue como si una fuerza lo bloqueara. El espejo no se movía. Esa noche, Emily soñó que estaba en la mansión Blackwood. Mientras deambulaba por los oscuros pasillos, oyó el llanto de una mujer. Siguió el sonido hasta un gran dormitorio. En el centro de la habitación se encontraba el espejo familiar, y en él vio a Lady Eleanor. «Ayúdame», susurró Lady Eleanor. «Revela la verdad. Sálvanos». Emily se despertó sudando. Ahora sabía que para romper la maldición tenía que descubrir la verdad. ¿Pero cómo? A medida que pasaban los días, el estado de Emily empeoraba. Se sentía cansada y agotada todo el tiempo, y las ojeras se le hacían cada vez más profundas. Sus compañeros empezaron a notar el cambio. Una vez, mientras trabajaba en la oficina, vio su propio reflejo en la pantalla del ordenador y gritó, asustando a todos. Emily empezó a investigar la historia de la mansión Blackwood. En viejos recortes de periódico, encontró noticias sobre la desaparición de la esposa de Lord Blackwood y de una joven sirvienta. Lord Blackwood afirmó que su esposa había huido, pero nadie le creyó. Una noche, Emily se acercó al espejo y llamó a Lady Eleanor. «Quiero ayudarla. ¿Qué debo hacer?». La superficie del espejo se onduló y apareció Lady Eleanor. «Debes ir a la mansión», dijo el pálido fantasma. «Dentro de los muros encontrarás la verdad».
Emily se tomó el día siguiente libre y viajó al pueblo donde se encontraba la mansión Blackwood. La mansión estaba ahora abandonada y en ruinas. Emily entró por una ventana rota. Estaba cubierta de polvo y telarañas. Vagó por la mansión durante horas, golpeando las paredes en busca de alguna pista. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, se fijó en una piedra suelta de la pared, detrás de un viejo armario. Al sacarla, encontró una pequeña cavidad detrás y un viejo diario en su interior. El diario pertenecía a Lady Eleanor. En sus últimas páginas, escribía sobre la crueldad de su marido, su amor por el joven criado James y sus planes para escapar. La última entrada fue la noche en que Lord Blackwood se enteró de todo. Emily fue a la policía con pruebas. La policía excavó la mansión y encontró 2 esqueletos. Las pruebas de ADN confirmaron que aquellos restos pertenecían a Lady Eleanor y a James. Los descendientes de Lord Blackwood admitieron el crimen de su antepasado y dispusieron que Eleanor y James recibieran un entierro digno. Cuando Emily regresó a casa, se miró en el espejo. Lady Eleanor apareció por última vez, sonrió, le dio las gracias y desapareció. El espejo parecía ahora un espejo normal, pero nada volvería a ser igual para Emily. Sus experiencias la habían afectado profundamente. Seguía teniendo pesadillas nocturnas, se sobresaltaba con cualquier ruido y tenía miedo de mirarse en los espejos. Su rendimiento laboral disminuyó y su vida social estaba casi acabada. Decidió ir al psiquiatra. El médico le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático y empezó el tratamiento. Sin embargo, Emily empezó a dudar de la realidad de sus experiencias. Quizá todo eran alucinaciones, quizá se estaba volviendo loca. Pasaron los meses. Emily empezó a recuperarse lentamente. Sin embargo, siempre persistía una inquietud, una duda. Cada vez que se miraba al espejo, esperaba ver a Lady Eleanor. Cada crujido, cada susurro la sobresaltaba. Un día, mientras limpiaba su casa, encontró el viejo espejo. Pensó en venderlo, pero no se atrevió. El espejo era la única prueba tangible de su horrible experiencia. Tirarlo habría sido como admitir que todo había sido un sueño. Volvió a colgar el espejo en el dormitorio. Esa noche, la despertó un susurro procedente del espejo. Al mirarse horrorizada en el espejo, esta vez no vio a Lady Eleanor, sino a un apuesto joven. Era James. «Gracias», dijo James. «Nos has salvado. Ahora te toca a ti. Este espejo está maldito. Te absorberá». Emily se acercó horrorizada al espejo. Su propio reflejo empezó a desdibujarse y a fundirse con el rostro de James. Emily gritó y tiró el espejo al suelo. El espejo se rompió en 1000 pedazos. A partir de ese momento, Emily nunca volvió a ser la misma. Empezó a tener miedo de mirarse en los espejos y a dormir con las luces encendidas por la noche. Veía un fantasma en cada esquina, peligro en cada sombra. Sus amigos y su familia no entendían su cambio. Un día, Emily decidió escribir toda su historia en un libro. Quizá así podría enfrentarse a lo que había vivido y encontrar la paz interior. Pero mientras escribía el libro, se vio de nuevo sumida en aquellos días oscuros. Volvieron sus pesadillas y empezó a tener alucinaciones. Cuando se publicó el libro, fue un gran éxito. La gente se maravillaba de la imaginación de Emily, pero para Emily era una realidad vivida. El éxito del libro no la hizo feliz, al contrario, la retrajo aún más. Pasaron los años. Un día, Emily se detuvo en una vieja tienda de antigüedades. En el escaparate vio un espejo que le resultaba familiar. El mismo marco de madera tallada, la misma superficie empañada. Era imposible. Había roto aquel espejo. Temblando, entró en la tienda. El viejo anticuario seguía allí, como si no hubiera envejecido en absoluto. «Ah, has vuelto», dijo sonriendo. «El espejo te está llamando, ¿verdad? Algunas historias nunca terminan, solo empiezan de nuevo». Emily salió corriendo de la tienda aterrorizada, pero sabía que nunca se libraría del espejo y de su maldición. Era una pesadilla que duraría para siempre, y Emily estaba atrapada en ella. Cuando volvió a casa, Emily se sintió impotente. No podía contarle a nadie lo que había pasado. Nadie la creía. Incluso su psiquiatra pensaba que estaba alucinando. Pero Emily sabía que eran reales. Una noche, sentada en el salón, agotada por la falta de sueño, vio movimiento en el espejo de la pared. Al acercarse,
Vio que la superficie ondulaba como un líquido. De repente, una mano salió del interior del espejo. Emily quiso gritar, pero no emitió ningún sonido. La mano la tiraba hacia el espejo. Emily quería resistirse, pero su cuerpo no le obedecía. Lentamente, notó que la arrastraban hacia el espejo. De repente, se encontró en los oscuros pasillos de la mansión Blackwood. Los fantasmas bailaban a su alrededor y se oían susurros. Lady Eleanor y James se acercaron a ella. «Bienvenida, Emily», dijo Lady Eleanor. «Ahora te quedarás con nosotros para siempre». Emily gritó horrorizada, pero era demasiado tarde. El espejo la había acogido. Al día siguiente, su familia y amigos se dieron cuenta de que había desaparecido. La policía inició una investigación, pero no encontraron ningún rastro. Fue como si Emily se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Años más tarde, en el escaparate de una tienda de antigüedades, había un espejo con un marco de madera tallada. Si uno se fijaba bien, podía ver en él el pálido reflejo de tres figuras: Lady Eleanor, James y Emily, que ahora se había unido a ellos. La historia de Emily no ha pasado de ser una leyenda. Algunos decían que se volvió loca y se suicidó. Otros afirmaban que huyó y comenzó una nueva vida. Pero nadie sabía la verdad. El nuevo propietario de la tienda de antigüedades, nieto del anciano, afirmaba que, de vez en cuando, oía susurros procedentes del espejo. Pero nadie le creyó, hasta que un día entró en la tienda una joven y compró el espejo. La historia comenzó de nuevo. El espejo esperaba a su próxima víctima. El libro de Emily adquirió estatus de culto años después. Los lectores debatían la autenticidad de la historia, visitaban la mansión Blackwood e intentaban localizar a Emily, pero nadie pudo llegar a la verdad. El espejo seguía guardando sus secretos, y las almas atrapadas en él estaban condenadas a permanecer malditas para siempre. Tal vez algún día alguien desvelaría el secreto del espejo y salvaría a esas almas condenadas. O tal vez el espejo seguiría aumentando su poder y cobrando más víctimas. Pero por ahora, el espejo esperaba en silencio. A una nueva víctima, a una nueva historia. Durante generaciones, la gente contaría la historia, pero nadie sabría nunca la verdad. El espejo seguiría protegiendo sus secretos y las almas atrapadas en su interior. Quizá algún día veas este espejo en una tienda de antigüedades, y tal vez se fije en los rostros pálidos que le devuelven la mirada a través del espejo. Entonces, descubrirás por ti mismo si la maldición del espejo es real o no. Pero ten cuidado, porque algunos espejos no solo reflejan, sino que también absorben. Y una vez dentro, puede que no haya vuelta atrás. ¿Es la maldición del espejo solo un cuento o es una oscura verdad? Quizá nunca sepamos la respuesta a esta pregunta. Pero una cosa es cierta, piénsatelo 2 veces antes de mirarte en los espejos. Nunca se sabe. Tal vez no sea solo tu propio reflejo el que te devuelve la mirada.